Amigos, ¿cómo están? Pues nos encontramos aquí en el lugar más representativo de Buenos Aires, lo que es el Obelisco, en la Plaza de la República. Y fíjense que esta avenida se le conoce como la más ancha del mundo. Déjenme en los comentarios, porque por ahí escuché que hay una calle en Brasil que le está haciendo competencia. Entonces, ayúdenme en los comentarios y déjenme saber si hay una calle en Brasil que es igual o más ancha que esta, que es la 9 de julio, el Obelisco. Sí, efectivamente es el símbolo, el punto pues de reunión aquí de los porteños, de la gente de Buenos Aires. Gana el Boca Juniors, se vienen a celebrar. Ganó la selección de Buenos Aires, de Argentina, perdón, y que eso la gente se vino aquí a festejar, ¿no? Hubo fiesta, hubo destrozos, pero la gente aquí viene y festeja, se viene a la fiesta aquí, al Obelisco. ¿Qué representa el Obelisco? Se han de preguntar. Pues bueno, el Obelisco no nada más está aquí en Buenos Aires, hay obeliscos, hay monumentos en todo el mundo. Lo que simboliza es una adoración al sol, viene de los egipcios, tiene 4 caras y una punta. Entonces, pues adoran al sol, festejan al sol. Y nada, como les dije, estamos acá en la Plaza de la República. Me vine de este lado porque allá están pues lo que es el Instagram, toda la gente, lo instagrameable. Se me lengua la traba, amigos, porque hace un frío que no les cuento, pero sí, hay mucho movimiento. Yo creo que me atrevo a decir que es el lugar más fotografiado de acá de Buenos Aires. Y nada, pues chéquense nada más el Obelisco, miren, y las letras de acá de Buenos Aires, la B y la A. Chéquense nada más. Pues llegamos finalmente al barrio de San Telmo. San Telmo es el barrio más antiguo de la ciudad de Buenos Aires, localizado entre el centro de la ciudad y el barrio de La Boca. San Telmo es por muchos considerado como el barrio más emblemático, bohemio y con más identidad de Buenos Aires. Al caminar por este barrio se respira una nostalgia y una magia difícil de explicar. El nombre San Telmo se refiere al culto de San Pedro González Telmo, el cual tuvo una gran influencia en esta área durante los años 1600 y 1700. Oficialmente se establecería como barrio en 1806 y justamente este barrio sería poblado por las familias más ricas de la ciudad y de la élite española. Gente pudiente que construiría mansiones grandes y lujosas. Desafortunadamente, en 1871, la epidemia de la fiebre amarilla haría que todas estas familias tuvieran que mudarse al norte de la ciudad, barrios como Recoleta y Palermo. Tras estos hechos, los recién llegados inmigrantes europeos aprovecharían las edificaciones coloniales, mejor conocidas como conventillos, para poder tener un techo donde refugiarse del frío y la lluvia. Hablaremos más de los conventillos y del San Juan de Granados en unos momentos. Nosotros venimos en un domingo para visitar el tradicional mercado de San Telmo, en el cual pudimos encontrar venta de artesanías, recuerditos, obras de arte y cualquier tipo de artículo que uno se pueda imaginar. Me pareció mucho como un bazar al aire libre, ya que había un poco de todo y claro, lleno de músicos, shows de tango y otras cosas muy interesantes. Toda una experiencia.
Amigos, pues vamos saliendo de aquí de el Zanjón de Granados y les recomiendo altamente que vengan aquí. Hay mucha cultura, mucha historia aquí de San Telmo, el barrio más antiguo de Buenos Aires. Y bueno, lo que aprendí es que aquí inicialmente era una mansión de una familia española muy adinerada, muy rica. Y ellos se vinieron aquí, era una mansión grandísima. Entonces lo que pasa que después de eso, lo que pasó fue que después de eso, después de unos años, llega la fiebre amarilla en 1870, si no me equivoco, hace que esta misma familia adinerada pues se mueva a otra parte de acá de Buenos Aires. Ellos se mueven, todas las familias adineradas se mudan a lo que es Recoleta, a lo que es Palermo, y después de eso llega la ola de inmigrantes acá a Buenos Aires, al área de San Telmo, y se empieza a poblar pues de inmigrantes. Y lo que pasó fue que en este lugar en donde estoy vivieron 23 familias, un total de aproximadamente 100 personas, y lo más curioso fue que nada más había 2 baños para todas esas familias, 2 baños, una cocina, y aquí se usaban lo que son las salas. Entonces, pues chéquense nada más. Algo interesante, la palabra zanjón viene de zanja, porque por acá abajo corría lo que es una corriente de agua, valga la redundancia, ¿no? Y abajo hay túneles, nada más que los túneles pues ahí no podemos grabar por respeto esto es lo que le da el misticismo pues a este lugar, esos túneles, ¿no? Está muy interesante, revela mucho la historia de acá de este barrio de San Telmo, y cuenta también la historia que el dueño, que es don Jorge, inicialmente compró este lugar para hacer un restaurante. Él no sabía que justamente abajo de todo esto había túneles secretos, y él pues lo empieza a remodelar, y después de eso se da cuenta él, después de hacer excavaciones, derrumbaciones, se da cuenta él que hay túneles secretos, y él es ahí donde comienza pues toda la historia de restauración, y es ahí cuando deciden hacerlo un museo.
Saliendo del Zanjón de Granados, escuchamos unos ritmos muy peculiares y alegres, fieles a uno de los objetivos de este canal, lo cual es compartir la música y sus expresiones. Nos encontramos con los talentosos chicos de Toque Afro San Telmo, un grupo de percusión con enfoques de afrofusión, batucada, samba y reggae. Las ganas de bailar eran incontenibles. Esto me recordó mucho cuando fuimos a Lapa en Río de Janeiro. Llegamos al Palacio Barolo. El Palacio Barolo fue diseñado por el italiano Mario Palanti a pedido del empresario textil Luis Barolo. Su construcción comenzó en 1919 y fue inaugurado en 1923. Hasta 1930 fue el edificio más alto de la ciudad y de América del Sur. En la actualidad es un edificio de oficinas y claro, también se ofrecen tours por el edificio como el que vamos a tomar nosotros. Luis Barolo era un poderoso empresario que llegó a Argentina en 1890. Como muchos europeos radicados en Argentina, pensaba que Europa sufriría guerras, por lo que quiso construir este edificio inspirado en la Divina Comedia para conservar las cenizas de Dante Alighieri. El Palacio Barolo tiene un estilo ecléctico muy similar al del Teatro Colón, otro de mis edificios favoritos en Buenos Aires, del cual hablaremos en otro video.
Empezamos nuestro recorrido en el infierno, el cual se encuentra en el piso número 1 hasta el piso número 3, representado por serpientes, dragones y otras bestias infernales localizadas en las columnas del edificio. Amigos, pues cada piso que vamos subiendo representa un pecado capital que vamos dejando, y justamente el color blanco, lo simple de este purgatorio, simboliza el que tenemos que ir subiendo al paraíso libres de toda cosa material, de toda cosa superficial. Es por eso que está muy plano, no hay decoración acá en el purgatorio, porque tenemos que subir limpios, libres de todo tipo de cosa material, superficial, etc. Y vamos subiendo del piso 4 al piso 14. Dejamos 10 pecados capitales atrás. Ya me siento mejor como persona. Amigos, pues esto es parte de lo que es ya el paraíso. Ya vamos rumbo al paraíso, dejamos el purgatorio y tiene mucho sentido. Ya se ve viendo como ya se va viendo como el paraíso, una vista hermosa, majestuosa de toda la ciudad de Buenos Aires. Hay unos balcones acá todo alrededor de la torre y nada, pues está hermoso acá, en serio, chéquense nada más. Wow. ¡Viva México! Amigos, pues estamos acá todavía en el Palacio Barolo y estamos justamente en una oficina, aquí, como lo conté inicialmente, este edificio era principalmente negocios para oficinas y esta es una de ellas. Chéquense nada más. Y claro que no falte el buen mate.
Después del Palacio Barolo empezaríamos nuestra noche con dirección rumbo al barrio de Almagro. Iríamos a la Catedral Club, el cual es un salón de milonga y academia de tango. Este lugar, muy tradicional entre los locales y un que otro turista como yo, tenía una atmósfera muy interesante. No hay que dejarse engañar por las paredes gastadas de este lugar, pues estaba lleno de pinturas artísticas, cuadros y fotos que lo adornaban. Muchas artesanías y otras decoraciones muy bonitas. Fue aquí donde veríamos una presentación de tango. Según se dice, el tango nació en el área del Río de la Plata, en las ciudades de Buenos Aires, Argentina y Montevideo, Uruguay. Los inicios del tango se remontan a los años 1800, cuando se fusionarían elementos afroamericanos, criollos y otros elementos de la oleada de inmigrantes europeos. Se mezclarían entre todos ellos musicalmente para dar inicio a lo que hoy conocemos como los primeros tangos. Appreciate it, man. Thank you. Saliendo de la Catedral Club, llegaríamos al boliche de Roberto, también ubicado en el mismo barrio de Almagro. Es un lugar muy tradicional porteño. En cuanto llegas, se siente como si te transportaras a otra zona rural en Argentina. Con un estilo rústico y muchísima personalidad, este pequeño bar es un templo del tango y la milonga. Pudimos deleitarnos con presentaciones de músicos muy talentosos. Tomamos vino y comimos empanadas. Fue como viajar en el tiempo y transportarnos a otro lugar en Argentina. Afuera del boliche de Roberto, conocimos a unos pibes recopados que estaban tocando folclore argentino, todo un ambiente que se formaría afuera del lugar.
sus ojos de dulce mirar. Me acomodo con mi perro solito a gritar. Dile, dile chacarera de esa flor azul, que de noche yo la busco por la... Cuando llega la noche te pasa mirando el río, que hay un dorado, se besa con el rocío. Encontrarse en mi tierra cantores de Salamanca, para que nunca te olvides, aroma Santiago Manta. ¡Epa! Buscando la Salamanca, hasta los montes llegué, fui pidiendo para mí fortuna, fama y poder. La noche no se sombra antes del amanecer. Un gallo con plumas de oro cantando me abrió portal, allí dentro pude ver los pájaros despertar con su trino me enseñaron a vivir la libertad. Venga para acá que acá tenemos esta es la parte de lo que es el arranque, donde arranca todo. Sí. Chorizo, morcilla, el aceite de banderita. Estamos haciendo todo lo que es el motivo, adelantando el laburo.